Entré a la lujosa fiesta de la empresa de mi esposo con un regalo en mano, solo para ver a su jefa rica arrodillada frente a él, proponiéndole: ¿dejarías a tu pobre esposa infértil y te casarías conmigo? Y mi esposo respondió que sí. Así que me di la vuelta en silencio y de inmediato cancelé todo, retirando mi 67% de acciones en la empresa, valuadas en $27 millones. Minutos después tenía 27 llamadas perdidas y alguien tocaba a mi puerta. Me subí el cierre de mi vestido de gala negro para la fiesta de la compañía mientras el celular de Henry vibraba con mensajes de Kristen Blackwood, su jefa y la capitalista de riesgo más despiadada de Boston. Hablaban de su plan para destruir públicamente nuestro matrimonio con fines de negocios. La propuesta sucederá durante el discurso principal de Isabella. Su colapso emocional justificará la reestructuración de la propiedad que discutimos, decía uno de sus mensajes con precisión clínica. El reloj Omega Vintage estaba envuelto sobre el tocador, mi regalo de aniversario convertido en prueba de lo mucho que había malinterpretado mi papel en la función de esta noche. La seda de mi vestido se sentía como una armadura mientras asimilaba lo que acababa de leer. Henry estaba en el baño de mármol, tarareando mientras se acomodaba la pajarita, sin saber que su celular acababa de revelar 6 meses de engaños coordinados. Los mensajes pintaban una historia de manipulación calculada, mi esposo y su jefa orquestando mi humillación pública para apoderarse de Nexus Dynamics, la empresa que yo había construido con mi experiencia en derecho de Harvard y mi talento en programación. Mis dedos recorrieron la caja del regalo con el Omega de $25,000, un reloj que había elegido porque Henry alguna vez dijo admirar la relojería suiza vintage. La ironía era asfixiante. Yo pasé semanas buscando el obsequio perfecto. Mientras él pasaba esas mismas semanas planeando mi ejecución corporativa junto a una mujer que veía nuestro matrimonio solo como un obstáculo empresarial que debía eliminarse. Isabella, ¿has visto mis mancuernillas?, gritó Henry desde el baño, con la confianza de alguien que cree que sus secretos están seguros. Saqué las mancuernillas de platino de su joyero, notando cómo mis manos se mantenían firmes pese al terremoto que sacudía mi pecho. Llevaban grabado el logo de Nexus Dynamics, un símbolo que yo misma diseñé en la etapa inicial de la empresa, cuando la sociedad significaba igualdad y no un espectáculo cruel. Nuestro penthouse en Back Bay reflejaba 6 años de éxito calculado, ventanales del piso al techo con vista al puerto de Boston, muebles italianos de piel y obras originales más caras que el salario anual de la mayoría de la gente. Cada detalle contaba la historia del ascenso meteórico de Nexus Dynamics. Lo que esa elegancia no mostraba era la verdad matemática guardada en nuestra caja fuerte. Yo poseía el 67% de la empresa, y Henry solo el 33%. Una distribución basada en la herencia de mi abuela que financió nuestros inicios, además de mis innovaciones que generaron cada dólar de nuestra riqueza. Elena Santos, mi abuela, trabajó 3 empleos para fundar una pequeña consultoría tecnológica en los años 80, dejándome sus ahorros con una nota escrita a mano en español, para mi neta Verante. Construye algo que valga la pena y nunca dejes que alguien más se lleve el crédito de tu trabajo. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me daba cuenta de que había violado su lección más importante, aunque al mismo tiempo honraba su legado financiero. La mujer que sacrificó todo para dar oportunidades a las generaciones futuras estaría destrozada al saber que su nieta se había vuelto invisible en su propia historia de éxito. La rutina de esa mañana siguió con la misma coreografía ensayada, mientras Henry repasaba su discurso para la gala de inversionistas de esta noche. Sus notas de presentación eran copias impresas de mis investigaciones, con anotaciones que yo misma había escrito para ayudarle a comprender los conceptos que presentaría como si fueran innovaciones revolucionarias. La arquitectura de redes neuronales representa un cambio de paradigma en las capacidades del machine learning, ensayaba, tropezando apenas con la terminología que le había enseñado en incontables noches de estudio. Los cimientos técnicos de su reputación descansaban por completo en los algoritmos que yo había desarrollado durante maratones de programación de 18 horas. Mientras él se dedicaba a gestionar alianzas estratégicas en conferencias exclusivas. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a una mujer transformada por el conocimiento en alguien que apenas reconocía. Isabella Martínez, graduada de Derecho en Harvard convertida en científica de la computación, reducida a actriz secundaria en su propia biografía profesional. El vestido negro de diseñador que llevaba puesto había sido comprado con las regalías de patentes que llevaban mi nombre como inventora principal.
Sin embargo, esa noche asistiría al evento más importante de la empresa como la esposa de Henry, no como la arquitecta de las innovaciones que todos celebrarían. El vestidor guardaba 6 años de disfraces para distintos escenarios corporativos. Cada prenda escogida para proyectar la imagen de una esposa de apoyo y no la de una brillante emprendedora. Atuendos de juntas directivas que transmitían competencia profesional sin amenazar la autoridad masculina. Conjuntos de conferencias que sugerían conocimiento técnico, pero con la deferencia adecuada hacia el liderazgo de Henry. El vestido de esa noche era la culminación de esa estrategia de imagen, lo bastante elegante para las fotografías, pero asegurando que mi papel se redujera a lo decorativo, sin peso en ninguna discusión de negocios. Henry salió del baño luciendo como el estereotipo del exitoso ejecutivo tecnológico. Su apariencia pulida gracias al estilismo profesional y a los trajes a la medida. Te ves hermosa esta noche, dijo, con un cumplido que sonó vacío, más como un gesto automático que como verdadera apreciación. Sus ojos no mostraban ni culpa ni vacilación, lo que revelaba o una habilidad extraordinaria para actuar o una completa capacidad de compartimentar su traición. Me pregunté cuánto tiempo llevaba ensayando esa actuación, cuántas mañanas me había mirado mientras planeaba mi destrucción. El reloj Omega Vintage era mucho más que un regalo de aniversario. Simbolizaba 6 años de confianza mal puesta y de ceguera voluntaria frente a pruebas cada vez más claras de explotación. Al inicio, nuestras conversaciones se extendían por horas, debatiendo posibilidades técnicas y estrategias de negocio. Su curiosidad por mis ideas parecía empatar con mi entusiasmo por colaborar. Poco a poco, esos intercambios se transformaron en lecciones unilaterales donde yo explicaba conceptos complejos mientras él asentía y tomaba notas para futuras presentaciones. La evolución había sido tan sutil que confundí el robo intelectual con sociedad, hasta que la revelación de esa noche hizo imposible ignorar el patrón. Los documentos guardados en nuestra caja fuerte contaban una historia muy distinta a la que Henry presentaría ante los inversionistas. Las actas constitutivas que yo había redactado con un conocimiento legal que él nunca tuvo establecían mi mayoría accionaria en Nexus Dynamics. Las solicitudes de patentes detallaban innovaciones que generaban nuestros $310 millones en ingresos anuales, todas con mi nombre como inventora principal. Los estados de cuenta mostraban la herencia de mi abuela como el capital inicial que convirtió las ambiciones de Henry en realidad operativa. Esos documentos representaban la verdad matemática en un mundo cada vez más dominado por la manipulación de percepciones y las campañas de relaciones públicas. La ironía de preparar mi propio funeral corporativo mientras sostenía la fachada de armonía conyugal creaba una atmósfera surreal en nuestro penthouse. Me apliqué maquillaje con precisión mecánica. Cada trazo de base y labial contribuía a la imagen de esposa devota que asistía al triunfo profesional de su marido. La mujer en el espejo lucía perfecta para la función de esa noche, elegante, solidaria, y completamente desprevenida ante la destrucción sistemática que Kristen Blackwood había orquestado con fría eficiencia. Mi celular mostraba 17 llamadas perdidas de mi asistente, Sarah Kim, junto con mensajes de texto sobre problemas técnicos urgentes que requerían mi atención inmediata. El proyecto de optimización de redes neuronales que habíamos estado desarrollando presentaba anomalías que podían afectar nuestro próximo lanzamiento. Problemas algorítmicos complejos que Henry jamás podría resolver. Y, sin embargo, esa noche yo me sentaría en la audiencia mientras él recibía elogios por innovaciones que no podía depurar ni replicar. Su reputación descansaba por completo en cimientos que yo había construido con desvelos, dedicación y la búsqueda obsesiva de la elegancia matemática y los avances computacionales. El descenso en el elevador hacia el estacionamiento del edificio me dio los últimos momentos de soledad antes de iniciar la función de esa noche. Henry hablaba emocionado de las expectativas de los inversionistas y de las oportunidades de networking. Su entusiasmo era genuino, anticipando validación profesional y nuevas relaciones de negocio. Yo apretaba entre mis manos la caja con el Omega, consciente de que estaba a punto de presenciar la culminación de meses de planeación. Un plan diseñado para transferir la propiedad del trabajo de toda mi vida a personas que veían el talento como una mercancía que se adquiere, no como una sociedad que se honra. Nuestra limusina salió rumbo al Meridian Grand Hotel, donde 300 de los líderes empresariales más influyentes de Boston se reunirían para celebrar otro año de éxito de Nexus Dynamics. Las luces de la ciudad se difuminaban tras los vidrios polarizados mientras entendía que aquello no era una celebración de aniversario,
sino un golpe corporativo cuidadosamente disfrazado de entretenimiento. La vida perfecta que habíamos construido juntos estaba por revelarse como una obra de teatro financiada por mi innovación y sostenida por mi disposición a permanecer invisible en mi propia historia de éxito. La limusina se deslizaba por el distrito financiero de Boston mientras el teléfono de Henry no dejaba de vibrar. Cada notificación me provocaba un sobresalto en el pecho, recordándome los mensajes que había descubierto. El aparato descansaba entre nosotros, sobre el asiento de piel, como un arma cargada. Su pantalla se iluminaba con cada texto entrante, que él apagaba rápidamente sin siquiera leer. Sus dedos se movían con una eficiencia ensayada, señal de que esto se había vuelto rutina y no una anomalía de esa noche. Marcus envió la lista final de invitados, dijo Henry, aunque noté que ni siquiera había abierto los mensajes para comprobarlo. Su voz llevaba una casualidad forzada que me erizó la piel, el tono de alguien que se esfuerza demasiado por parecer normal mientras maneja múltiples engaños. El último mes había estado lleno de estas pequeñas mentiras, explicaciones inocentes para conductas que habían cambiado de maneras que ya no podía ignorar. Las llamadas habían empezado 3 semanas atrás, conversaciones en voz baja que terminaban de golpe cuando yo entraba a la cocina o al despacho. Henry decía que eran temas de inversionistas o reuniones de consejo, pero su lenguaje corporal sugería algo mucho más personal. Se inclinaba hacia adelante al hablar, su voz bajaba a tonos íntimos, los mismos que solía reservar para momentos privados entre nosotros. Cuando le preguntaba por llamadas específicas, sus respuestas se volvían vagas y contradictorias, llenas de detalles que no coincidían con agendas ni calendarios de reuniones reales. Kristen tiene ideas innovadoras sobre cómo expandir nuestro alcance de mercado, continuó Henry. Su entusiasmo por la visión de ella me provocó esa opresión familiar en el pecho. La manera en que pronunciaba su nombre había cambiado en las últimas semanas, de respeto profesional a algo que rozaba la veneración. Kristen Blackwood dominaba cualquier sala a la que entraba. Su reputación como la capitalista de riesgo más exitosa de Boston estaba construida sobre estrategias agresivas de adquisición y un instinto empresarial implacable. La creciente fascinación de Henry con la filosofía de inversión de Kristen había comenzado de manera inocente, pero ahora impregnaba casi todas las conversaciones sobre el futuro de Nexus Dynamics. Los preparativos para la gala de esta noche revelaron otra capa de conducta preocupante. Esta tarde se probó 3 trajes distintos, pidiéndome mi opinión con una energía nerviosa que parecía desconectada de la celebración de nuestro aniversario. Sus preguntas no se centraban en lo que a mí me gustaba, sino en qué atuendo se vería mejor bajo las luces del salón, qué corbata resaltaría mejor durante una presentación en el escenario. Su atención al detalle visual sugería que se preparaba para un espectáculo, no para una sociedad. Consideraba cómo lo percibiría la audiencia, no cómo se sentía usando ropa que, en teoría, había elegido para celebrar conmigo. ¿Sabías que Kristen fundó su primera empresa a los 24? Preguntó de repente, aunque yo no había solicitado información biográfica sobre su jefa. En ese instante sonó su celular y alcancé a ver su nombre en la pantalla antes de que él lo pusiera boca abajo con rapidez. La frecuencia de su comunicación se había disparado, con mensajes a todas horas, madrugadas, fines de semana, momentos en los que un contacto profesional resultaba poco usual. Nuestra limusina pasó frente al edificio de Nexus Dynamics, 24 pisos que albergaban la compañía que yo había construido con algoritmos diseñados en incontables noches sin dormir. La ironía de ver la obra de mi vida desde el asiento trasero de un auto comprado con ingresos de mis innovaciones no me pasó desapercibida. Sobre todo sabiendo que esa noche se celebrarían logros míos adjudicados a alguien más. La dinámica con los empleados en Nexus Dynamics había cambiado en formas sutiles pero inconfundibles durante el último mes. Las conversaciones se detenían en seco cuando me acercaba a grupos de trabajadores. Su silencio repentino revelaba temas que yo no debía escuchar. Incluso mi propio equipo técnico parecía distraído durante las revisiones de proyectos, su entusiasmo habitual por los avances apagado por una tensión latente que no lograba identificar. Sarah Kim, mi asistente y una de nuestras ingenieras más brillantes, había comenzado a hacerme preguntas muy cuidadosas sobre mis planes a largo plazo para la empresa. Sus indagaciones sonaban menos a curiosidad genuina y más a recolección de información. Marcus Webb, el asistente de Henry, se había vuelto especialmente nervioso en nuestras breves interacciones. Su profesionalismo de siempre había sido reemplazado por evasivas incómodas,
evitando mi mirada y balbuceando respuestas torpes ante preguntas simples sobre horarios de juntas o preparación de documentos. Ayer lo sorprendí cerrando de golpe la pantalla de su laptop al entrar en la oficina de Henry. Su excusa, que se trataba de materiales confidenciales para inversionistas, no logró justificar la incomodidad evidente que mostraba ante mi presencia. Los materiales de inversión para la gala de esta noche llegaron sin que yo los revisara o aprobara, rompiendo con el protocolo establecido que requería la firma de ambos cofundadores en presentaciones estratégicas. Los documentos contenían propuestas de reestructuración de la propiedad de la empresa, diseñadas para disminuir mi papel visible y elevar asociaciones externas con firmas de capital de riesgo. El grupo de inversión de Kristen Blackwood aparecía en primer plano en esos planes, con sugerencias de cooperación ampliada que, en esencia, transformarían a Nexus Dynamics de una startup independiente en una subsidiaria. Ella sí entiende la visión que tenemos para escalar nuestras operaciones, dijo Henry. La elección de sus pronombres revelaba lo mucho que ya me había excluido de la planeación futura. El paso de yo a nosotros al hablar de la participación de Kristen sugería una alianza que iba más allá de la consultoría profesional. Se trataba de una sociedad en la toma de decisiones que, como accionista mayoritaria, me correspondía a mí aprobar. El reloj Omega Vintage descansaba en su caja de terciopelo sobre mis piernas. Un regalo que alguna vez simbolizó 6 años de matrimonio, pero que ahora se sentía más como evidencia de mi propia ingenuidad. Las respuestas distraídas de Henry a mis intentos de conversar a lo largo del día habían creado una atmósfera hueca en nuestro penthouse, como si ya viviéramos vidas separadas bajo el mismo techo. Sus contestaciones a preguntas directas sobre los eventos de esta noche habían sido evasivas, llenas de referencias a sorpresas y presentaciones especiales de las que yo estaba claramente excluida. ¿Vas a sentarte con los miembros de la junta durante la cena?, pregunté, probando si al menos daría información honesta sobre los acomodos que se habían definido semanas atrás. Su vacilación antes de responder confirmó mi sospecha. La logística de esta noche estaba diseñada alrededor de conversaciones en las que yo no debía participar ni escuchar. La limusina dio vuelta en Arlington Street, acercándonos al Meridian Grand Hotel, donde ya se reunían 300 invitados para lo que ahora entendía no era una simple celebración del éxito de la compañía. Henry revisó por última vez su imagen en el espejo de la partición. Su reflejo mostraba a un hombre preparándose para un espectáculo, no para un aniversario. La energía nerviosa que emanaba de su fachada perfectamente calculada sugería que esta noche tenía un significado mucho mayor de lo que él me había compartido. Mi celular mostraba 3 llamadas perdidas de Sarah Kim, junto con mensajes sobre problemas técnicos urgentes que normalmente requerirían mi atención inmediata. El proyecto de optimización de redes neuronales presentaba anomalías que podían afectar nuestro próximo lanzamiento. Problemas que demandaban una experiencia que Henry no tenía, aunque estuviera dispuesto a aceptar el crédito por las soluciones que yo misma aportaría. La sincronía de esas emergencias parecía sospechosa, como si hubieran sido creadas para justificar mi ausencia en interacciones clave durante el evento de esta noche. El peso de la caja del Omega en mis manos había pasado de expectativa a miedo, al darme cuenta de lo mucho que había malinterpretado mi papel en la función de esta noche. 6 años de matrimonio me habían enseñado a leer los estados de ánimo y motivaciones de Henry, pero las últimas semanas habían revelado profundidades de engaño que jamás imaginé posibles. El hombre sentado a mi lado se había convertido en un extraño, con lealtades y ambiciones que amenazaban todo lo que yo había construido con mi innovación y determinación. Mientras la limusina se acercaba al acceso circular del hotel, entendí que esa noche no marcaría un aniversario, sino la culminación de una planeación cuidadosa destinada a reestructurar mi relación tanto con mi esposo como con mi empresa. La vida perfecta que habíamos construido juntos estaba a punto de revelarse como una elaborada preparación para borrarme sistemáticamente de mi propia historia de éxito. El acceso del Meridian Grand Hotel hervía de actividad con valet parking que dirigían vehículos de lujo mientras nuestra limusina se unía a la fila de llegadas. A través de los vidrios polarizados observé a la élite tecnológica de Boston descender de sus autos con ropa de diseñador. Sus conversaciones animadas y posturas seguras reflejando la expectativa por el entretenimiento de la noche. La fachada del hotel brillaba con una iluminación cálida que convertía la entrada en un escenario completo con alfombra roja y fotógrafos listos para capturar cada llegada en las publicaciones de negocios del día siguiente. Henry se acomodó la pajarita una última vez justo cuando el chofer abría la puerta del pasajero. Su energía nerviosa era palpable en el espacio reducido.
Acuérdate de sonreír para las cámaras, me dijo, aunque su propia expresión se veía tensa detrás de su encanto ensayado. El omega, ahora guardado en mi bolso, se sentía cada vez más pesado, recordándome lo mucho que había malinterpretado el verdadero significado de esta noche. Las puertas del salón de baile se abrieron revelando una escena diseñada para impresionar incluso a los más cínicos observadores del exceso corporativo. Candelabros de cristal colgando de techos artesonados lanzaban destellos prismáticos sobre pisos de mármol pulidos como espejos, mientras 300 invitados se movían con una elegancia casi coreografiada. Las conversaciones tejían una sinfonía de ambición y networking que, en otro tiempo, me habría llenado de energía. Pero esa noche, los sonidos familiares se sentían ominosos, cargados de una tensión anticipada que me erizaba la piel. Las manos de Henry se posaron en mi espalda baja mientras entrábamos, pero sus ojos de inmediato comenzaron a escanear la multitud buscando a alguien más. Su lenguaje corporal gritaba distracción, a pesar de la sonrisa perfectamente ensayada que ofrecía a los fotógrafos que capturaban nuestra llegada para revistas de negocios y páginas sociales. La desconexión entre su presencia física a mi lado y su evidente concentración en otra parte creaba una atmósfera inquietante que parecía contagiar a otros invitados también. Isabella, te ves deslumbrante esta noche, comentó Margaret Chin, miembro de la junta y esposa de uno de los inversionistas más grandes de Boston. Su cumplido sonó vacío, pronunciado mientras su atención estaba fija en las reacciones de Henry hacia distintos asistentes, más que en mi apariencia real. Ese cambio sutil en la dinámica social sugería que otros ya habían notado transformaciones en nuestro matrimonio antes de que yo misma las aceptara. Meseros circulaban con copas de champaña y canapés, el tipo de catering reservado para celebraciones corporativas de gran escala. La lista de inversionistas incluía nombres de todas las firmas de capital de riesgo más influyentes de Nueva Inglaterra, junto con representantes de empresas tecnológicas capaces de transformar a Nexus Dynamics de simple startup exitosa a líder de la industria. La magnitud del evento dejaba claro que su propósito iba más allá de un simple aniversario. Ahí está Kristen, dijo Henry, con una calidez en la voz que me apretó el pecho al reconocerla. Kristen Blackwood imponía su presencia desde el instante en que entraba a un salón. Su sola llegada convertía conversaciones casuales en oportunidades de networking estratégico, mientras los demás buscaban posicionarse para una presentación con ella. Su reputación como la capitalista de riesgo más exitosa de Boston la precedía en cualquier lugar. Pero esa noche traía consigo una autoridad adicional que revelaba un peso especial en esta reunión. La cena avanzó con precisión casi militar. Cada platillo servía para mantener el flujo de la conversación mientras crecía la anticipación por las presentaciones de la noche. Me encontré sentada en la mesa principal junto a Henry, con una vista perfecta del escenario donde los discursos celebrarían otro año de crecimiento e innovación de Nexus Dynamics. La disposición de asientos parecía diseñada para asegurar mi visibilidad en lo que fuera que habían planeado en mi honor. El celular de Henry vibraba constantemente durante la cena, cada notificación provocándole pequeños sobresaltos que denotaban nerviosismo más que asuntos de rutina. Sus respuestas a mis intentos de conversación se volvían cada vez más distraídas, divididas entre mantener la fachada en nuestra mesa y monitorear desarrollos que yo no podía identificar. El hombre sentado a mi lado ya no era el mismo. Sus motivaciones y lealtades se habían transformado de una manera que amenazaba todo lo familiar en nuestra relación. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias al concluir el postre, mientras las luces del escenario cambiaban para dar inicio a las presentaciones formales. Por favor, recibamos a Kristen Blackwood, cuya visión de alianzas estratégicas sigue revolucionando la manera en que abordamos la inversión y la innovación tecnológica. Los aplausos que recibieron a Kristen estaban cargados de entusiasmo genuino por parte de quienes reconocían su influencia en el panorama tecnológico de Boston. Su presencia imponente mientras se acercaba al podio transmitía seguridad, experiencia y confianza en su mensaje. Aunque había algo en su expresión que insinuaba fines más allá de una presentación típica de relaciones con inversionistas. Esta noche celebramos no solo el éxito financiero, sino también las relaciones personales que hacen posibles las alianzas transformadoras, comenzó Kristen. Su voz clara recorriendo el salón gracias a micrófonos inalámbricos que aseguraban que cada palabra llegara a cada rincón. El inicio parecía convencional, enfocado en los temas habituales de colaboración y visión compartida que caracterizan a la mayoría de las celebraciones corporativas.
Mi estómago comenzó a hundirse cuando su discurso viró hacia un terreno más personal, construyendo hacia algo que hizo que toda la sala se inclinara hacia adelante, unida en una anticipación colectiva. La energía se volvió eléctrica, con lo que solo podía describir como una sed de sangre disfrazada de entretenimiento. 300 invitados reaccionaban como depredadores oliendo a una presa herida. Cuando Kristen se alejó del podio, se arrodilló sobre una rodilla y sacó un micrófono de mano. La reacción de la multitud confirmó mis peores temores sobre el verdadero propósito de esa noche. Las conversaciones se apagaron de golpe cuando todos los invitados enfocaron su atención en el espectáculo que se desarrollaba en el escenario. Sus expresiones daban a entender que habían sido preparados para ese momento, mientras yo seguía completamente ajena a mi papel en su entretenimiento. Henry Martínez, dijo Kristen, con una voz que rebotó en las paredes de mármol con precisión quirúrgica, calculada para generar el máximo impacto. ¿Dejarías a tu pobre esposa impotente y te casarías conmigo? Las palabras me golpearon como puñetazos, cada sílaba diseñada para humillarme frente a 300 personas que, al mismo tiempo, levantaron sus teléfonos para capturar mi destrucción en alta definición. Ser exhibida públicamente como pobre e impotente era un asesinato de carácter, una justificación para cualquier reestructuración corporativa que viniera después, reduciéndome a un obstáculo que debía eliminarse en lugar de reconocerme como la verdadera arquitecta de todo lo construido. La aceptación de Henry no tuvo ni un segundo de duda. Su voz salió firme y clara al decir sí a la mujer que acababa de demoler mi dignidad frente a los líderes empresariales más poderosos de Boston. Esa palabra rebotó en los muros como un disparo, definitivo e irreversible para nuestro matrimonio y para mi futuro dentro de la compañía que yo misma había levantado con innovación y determinación. Los aplausos que siguieron retumbaban en mis oídos como fuego de artillería. 300 personas celebrando la destrucción sistemática de mi vida, entre risas y vítores que convertían el salón en un coliseo de combate gladiador. Observé cómo mi esposo abrazaba a Kristen, rodeados de flashes que inmortalizaban el momento en que mi matrimonio se transformó oficialmente en un espectáculo de circo para beneficio ajeno. El Omega Vintage en mi bolso pesaba como plomo. $25,000 convertidos en símbolo muerto de un amor que acababa de ser canjeado por una mejor oportunidad de negocios. 6 años de matrimonio reducidos a cálculo estratégico, dejándome sola en la mesa principal mientras los invitados felicitaban a la pareja que acababa de humillarme públicamente para avanzar en su propio juego. La multitud esperaba lágrimas, una confrontación dramática o un colapso emocional que les regalara más espectáculo. Pero yo elegí algo mucho más peligroso, un silencio digno que los dejó hambrientos del show que jamás les daría. Mi negativa a comportarme según sus expectativas generó una incomodidad palpable que empezó a corroer el ritmo de la celebración. Mis tacones resonaron contra el mármol mientras caminaba hacia la salida. Cada paso medido y deliberado, con las conversaciones apagándose a mi alrededor mientras los invitados se estiraban para ver la caída que habían pagado por presenciar. La caja del reloj seguía apretada entre mis manos, ya no como un gesto de amor, sino como la última muestra de bondad que le ofrecería a un hombre que confundió mi generosidad con debilidad y mi sociedad con subordinación. Detrás de mí, Henry y Kristen seguían recibiendo felicitaciones de quienes acababan de presenciar una adquisición corporativa disfrazada de propuesta romántica. Su celebración se hacía más ruidosa mientras yo desaparecía en la noche que marcaría el inicio de su verdadera lección, descubrir quién tenía en realidad el control de la empresa que creían haber arrebatado. El elevador del penthouse se ascendió por 30 pisos de silencio. Cada nivel marcaba mi transición de víctima a estratega. A través de las paredes de vidrio, las luces de Boston se extendían bajo mis pies, millones de ventanas iluminadas que representaban vidas continuando su curso normal mientras la mía se reconstruía por completo. El Omega Vintage seguía en mis manos. Ya no como regalo, sino como prueba de la última vez que acepté ser un personaje secundario en la historia de alguien más. La puerta principal se cerró detrás de mí con una firmeza que retumbó por los pasillos de mármol, diseñados para impresionar a visitas que nunca volverían a cruzar ese umbral. El espacio ya no se sentía como un refugio compartido, sino como el cuartel general para desmantelar, pieza por pieza, todo lo que Henry creía controlar. Cada mueble, cada obra de arte elegida con cuidado, todos los símbolos de nuestra supuesta sociedad se revelaban ahora como simples utilería en una obra que yo había financiado sin comprender mi verdadero papel. La foto de nuestra boda, colgada en la pared de la sala, me devolvía una sonrisa cruel,
retratando a dos personas que pensaban construir algo juntas, cuando en realidad solo una aportaba sustancia. Detrás de ese marco plateado estaba la caja fuerte con 6 años de documentación meticulosa. Papeles legales que contaban la verdad matemática sobre propiedad, innovación y responsabilidad financiera. Tecleé la combinación con precisión firme, cada número representando una fecha más importante que el aniversario que habíamos celebrado esta noche. Los documentos de incorporación se desplegaron sobre la mesa del comedor como pruebas en un juicio corporativo. Cada hoja llevaba mi firma como fundadora principal, mientras que el nombre de Henry aparecía apenas como socio minoritario. El lenguaje legal que yo misma redacté, gracias a mi formación en Harvard, había creado una base imposible de quebrar, derechos de propiedad blindados contra cualquier cantidad de encanto o campañas de relaciones públicas. Las solicitudes de patente detallaban cada innovación que generó nuestra riqueza. Todas con mi nombre como inventora principal y con descripciones técnicas que demostraban que yo sola poseía el conocimiento para crear esos algoritmos revolucionarios. Los registros bancarios revelaban, con brutal claridad, la fuente de nuestro capital inicial, la herencia de mi abuela. Fueron los ahorros de toda su vida, el fruto de 3 empleos simultáneos, lo que convirtió las ideas ambiciosas de Henry en una realidad operativa. Elena Santos había trabajado sin descanso para dejarme recursos con los que pudiera continuar su legado de logros auténticos, no de glorias prestadas. El 67% de participación accionaria resaltaba desde los documentos oficiales, una verdad matemática que contradecía cualquier narrativa pública sobre nuestra sociedad. Estos papeles eran más que protección legal, eran armas que jamás imaginé usar contra el hombre al que alguna vez amé y en quien confié todo lo que había construido. La ironía de preparar su destrucción con documentos que yo misma había creado para proteger nuestro futuro compartido no se me escapaba. Abrí mi laptop y accedí a los sistemas financieros de Nexus Dynamics con contraseñas que solo yo conocía. Ante mí apareció la red de protocolos de autorización que había diseñado en los primeros días de la startup, cuando la confianza significaba compartir acceso total. La arquitectura de seguridad que construí para proteger a la compañía de amenazas externas ahora se convertía en el mecanismo para defenderme de la traición interna. Cada salvaguarda funcionaba exactamente como la había previsto, aunque con un propósito que nunca había anticipado. Los registros financieros, desplegados con precisión de hoja de cálculo, narraban la historia de una explotación sistemática que había financiado la transformación de Henry de simple socio fundador a empresario celebrado. 27 millones de dólares en gastos personales brillaban en las transacciones. Cada vacación disfrazada de desarrollo de negocios. Cada asesoría que mágicamente se realizaba en resorts 5 estrellas. Todos esos lujos ejecutivos que construyeron su reputación mientras debilitaban la verdadera operación de nuestra empresa. Giras de inversión en Europa, retiros estratégicos en el Caribe, eventos de networking en Manhattan que costaban más que el presupuesto anual de compañías enteras. La documentación dejaba al descubierto un patrón de gastos que trataba a los fondos corporativos como si fueran su cuenta personal. Mientras yo trabajaba jornadas de 18 horas para generar los ingresos que financiaban su estilo de vida. Cada recibo contaba la historia de un hombre que confundió acceso con propiedad, que interpretó mi generosidad como debilidad. Mis dedos flotaron sobre el teclado cuando comprendí que la mujer que había construido ese sistema era también quien mantenía la autoridad suprema sobre su funcionamiento. Los protocolos de autorización que diseñé servirían ahora para impartir justicia con la misma precisión con que alguna vez ofrecieron protección. Cada medida de seguridad se transformaba en herramienta para desmantelar, de manera quirúrgica, el acceso que Henry jamás había ganado con sus propias contribuciones. El apagón de la red comenzó con precisión quirúrgica. Cada cuenta congelada representaba años de crédito robado y de confianza mal puesta. Las reservaciones de viaje desaparecieron de los sistemas en cuanto las tarjetas corporativas perdieron autorización para futuras transacciones. El tour europeo que Henry había planeado con Kristen se desvaneció en la nada digital, junto con las reservaciones de hoteles, vuelos privados y cenas exclusivas que mantenían su espectáculo de éxito financiado con mis innovaciones. Las tarjetas corporativas comenzaron a ser rechazadas en múltiples comercios cuando revoqué la autorización para los gastos personales que él disfrazaba de desarrollo empresarial. El congelamiento operativo bloqueó 27 millones de dólares detrás de protocolos que requerían mi aprobación personal, convirtiendo al celebrado Coco en alguien incapaz de acceder a un solo centavo de la empresa que juraba dirigir.
Cada tecla que pulsaba era justicia servida con precisión matemática. Consecuencias ejecutadas a través de sistemas que yo misma había diseñado en tiempos en que la palabra socio significaba colaboración y no explotación. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas de pánico, proveedores, empleados y socios comerciales descubriendo que Nexus Dynamics había quedado súbitamente bloqueada para cualquier transacción financiera. La avalancha de notificaciones me confirmó que la noticia corría rápido entre las redes de quienes dependían de nosotros para recibir pagos. Marcus, el asistente de Henry, tendría que enfrentar preguntas cada vez más frenéticas sobre los cargos rechazados y las cuentas congeladas, inventando explicaciones desesperadas mientras comprendía el tamaño del colapso financiero. El documento legal que redacté era la culminación de años de experiencia construyendo empresas y protegiendo propiedad intelectual. Cada cláusula estaba diseñada para desmantelar sistemáticamente la vida que Henry había edificado sobre mi trabajo, escrita con la misma exactitud con la que alguna vez programé nuestros algoritmos más complejos. Sus términos redefinían lo que significaban propiedad, contribución y consecuencia, sin dejar espacio para negociaciones ni malinterpretaciones. Renuncia inmediata como Cosio. Le arrancaría el título que le había servido de plataforma para colgarse créditos que nunca ganó. Prohibición permanente para que Kristen tuviera cualquier vínculo con Nexus Dynamics. Eliminaría la amenaza externa que orquestó el golpe corporativo disfrazado de teatro romántico. Reembolso estructurado de 27 millones en 4 años. Rendición de cuentas por cada gasto personal que cargó a la compañía mientras presumía que construía un imperio. Reconocimiento público de mi verdadero rol como fundadora. Corregiría la historia que lo había celebrado como visionario mientras a mí me relegaban a personaje secundario de mi propio éxito. Un acuerdo de confidencialidad integral impediría que escribiera memorias, diera entrevistas o se parara en conferencias hablando de experiencias que nunca vivió. Innovaciones que nunca creó o decisiones de negocio que jamás tomó. El sobresellado descansaba en la mesa de la sala como un artefacto explosivo legal, conteniendo la prueba matemática de que las acciones tienen consecuencias. Y de que la mujer que construyó el teatro conserva el derecho de decidir quién actúa en su escenario. Cada página era justicia servida con una precisión que habría hecho sentir orgullosa a mi abuela. Responsabilidad entregada a través de documentación que probaba que los logros auténticos siempre superan a la gloria prestada cuando la realidad legal enfrenta a la percepción fabricada. La mezcla de conocimiento técnico, preparación legal y control financiero que yo poseía ahora servía a un propósito que jamás imaginé cuando construí sistemas para proteger y no para castigar. Pero Henry eligió el espectáculo en vez de la sociedad, y Kristen orquestó una humillación disfrazada de entretenimiento. Ahora ambos descubrirían que la verdad matemática siempre termina venciendo hasta las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. El sol de la mañana entraba por los ventanales de piso a techo, proyectando patrones geométricos sobre el mármol e iluminando el sobresellado que redefiniría para Henry lo que significaban propiedad y consecuencias. Yo había dormido sorprendentemente bien para alguien que acababa de orquestar el desmantelamiento sistemático del imperio de su esposo. La paz de finalmente haber tomado acción reemplazaba años de resentimiento acumulado con algo que se acercaba a la satisfacción. Mi café sabía mejor que en meses. Cada sorbo representaba libertad de esa farsa en la que actuación y sociedad eran tratadas como si fueran lo mismo. El intercomunicador sonó exactamente a las 9:15. La voz de Patrick llegó con un tono profesional, pero con una preocupación que delataba circunstancias inusuales. Señora Martínez, hay un caballero aquí de Nexus Dynamics, Marcus Webb. Parece bastante alterado e insiste en que debe hablar con usted de inmediato sobre asuntos urgentes de la empresa. El momento era perfecto. Henry había dejado que su asistente descubriera el alcance de las consecuencias de anoche en horario laboral, justo cuando el impacto resonaría en cada proveedor, socio y accionista que dependía de nosotros para sus transacciones financieras. Marcus salió del elevador con la apariencia de alguien que había sobrevivido a un desastre natural. Su aspecto, normalmente impecable, estaba arrugado y marcado por la desesperación desbordada de un hombre cuyo mundo profesional se había derrumbado en una sola noche. Su traje de diseñador, que siempre parecía recién planchado, ahora tenía pliegues que revelaban que había dormido en su oficina, contestando llamadas cada vez más desesperadas de proveedores cuyos pagos se habían esfumado misteriosamente. Las ojeras oscuras bajo sus ojos mostraban la vigilia de alguien que había descubierto que los sistemas que creía entender estaban realmente controlados por alguien más.
Señora Martínez dijo, con la voz quebrada por el cansancio y el pánico apenas contenido. Tenemos una situación, múltiples situaciones. Todo está congelado. Sostenía una taza de café con manos que temblaban tanto que temí que la dejara caer sobre el mármol del piso. La cafeína era claramente insuficiente para contrarrestar lo que fuera que había tomado para mantenerse en pie después de la parálisis financiera de su jefe. Le hice un gesto para que se sentara en el sofá de piel italiana, notando cómo se mantenía en la orilla, listo para salir corriendo al primer signo de más malas noticias. Dime exactamente qué has descubierto, pedí, acomodándome en la silla frente a él con la calma de alguien que sabía perfectamente lo que iba a escuchar. Porque yo había diseñado cada parte de la crisis que él estaba viviendo. Las tarjetas corporativas empezaron a ser rechazadas alrededor de la medianoche, empezó Marcus, con palabras que se atropellaban entre sí como si se aferrara a la esperanza de que yo tuviera la solución. Las reservaciones de hotel para el tour de inversores en Europa se cancelaron automáticamente. El sistema de nómina muestra que no hay autorización para los pagos de esta semana. Las facturas de proveedores están siendo rechazadas por el software contable. Hasta los pedidos básicos de material de oficina están siendo denegados. Su cara iba cambiando entre confusión, reconocimiento y un creciente horror mientras enlistaba el apocalipsis financiero. La sala de juntas para la reunión de emergencia de hoy fue cancelada porque nuestra cuenta corporativa no pudo procesar el pago. 3 inversionistas ya llamaron para preguntar por qué sus transferencias del nuevo financiamiento están apareciendo con errores de autorización. La oficina de Ann-Chris Tristen Blackwood ha estado marcando cada hora, exigiendo explicaciones de por qué se revirtió su pago de consultoría. ¿Puede arreglar esto?, suplicó, todavía creyendo que todo era un simple error técnico y no un ataque de precisión quirúrgica diseñado por la mujer que había construido cada sistema que describía. Henry dijo que usted sabría cómo restaurar el acceso a las cuentas operativas. Mencionó algo de unos protocolos de seguridad que usted diseñó y que quizá fallaron durante las actualizaciones de red de anoche. Observé cómo el horror crecía en su mirada mientras empezaba a entender que no estaba frente a fallas técnicas, sino a consecuencias de las acciones cometidas en la gala de anoche. Marcus, dije, con la paciencia de alguien que explica aritmética básica a un niño. No hay ningún error técnico. No hay ningún protocolo de seguridad fallando. El sistema está funcionando exactamente como lo diseñé. El sobre con los términos de rendición de Henry descansaba sobre la mesa de centro como una ordenanza legal. Cada página representaba el desmantelamiento sistemático de las suposiciones sobre propiedad, autoridad y acceso que habían gobernado Nexus Dynamics durante los últimos 6 años. Le entregué el paquete sellado a Marcus, observando cómo su rostro se transformaba al darse cuenta de que llevaba en las manos una sentencia de muerte corporativa disfrazada de documentación legal. Dile a Henry que el sistema funciona exactamente como fue diseñado, dije con la calma de alguien que había pasado 6 años viendo cómo le atribuían a otros sus innovaciones mientras financiaba su estilo de vida con algoritmos que jamás podrían entender ni replicar. Estos documentos contienen su nueva realidad. Tiene 24 horas para responder. Marcus aceptó el sobre como si cargara material radioactivo. Sus manos temblaban al comprender que llevaba noticias que redefinirían la relación de Henry con la empresa que él creía controlar. ¿Qué debo decirles a los empleados, a los proveedores, a los inversionistas que exigen explicaciones por los pagos rechazados y las reuniones canceladas?, preguntó con la voz rota. Diles la verdad, respondí. Diles que a veces, cuando confundes acceso con propiedad, descubres que la persona que construyó el sistema conserva la autoridad absoluta sobre cómo funciona. Diles que la verdad matemática siempre termina por superar hasta la campaña de relaciones públicas más sofisticada. Las puertas del elevador se cerraron tras un hombre que por fin entendía que los personajes secundarios a veces escriben sus propios guiones. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras cargaba las noticias que transformarían la comprensión de Henry sobre quién era el verdadero dueño del imperio que decía dirigir. Marcus parecía un mensajero en zona de guerra, lo cual describía con bastante precisión su nuevo papel en el conflicto corporativo que apenas comenzaba. Mi teléfono no había dejado de sonar desde las 6 de la mañana. Las notificaciones creaban una sinfonía digital de pánico mientras el mundo de Henry se derrumbaba en tiempo real. 27 llamadas perdidas en las primeras 3 horas. Cada una representaba otra pieza de su fachada cuidadosamente construida que se venía abajo cuando proveedores,
Socios e inversionistas descubrían que su niño dorado no podía acceder a los fondos necesarios para sostener su reputación profesional. El nombre de Kristen Blackwood aparecía una y otra vez, intercalado entre llamadas de miembros de la junta que iban entendiendo que el teatro romántico de la noche anterior se había presentado sin conocer la arquitectura financiera que lo hacía posible. Los socios inversionistas descubrían que su nueva relación de negocios con Henry dependía de recursos que nunca había controlado. Cuentas corporativas que requerían autorización de alguien que no tenía intención alguna de permitir su explotación. Apagué el dispositivo y lo dejé boca abajo sobre la mesa del comedor, saboreando la precisión matemática de unas consecuencias que se desarrollaban justo como yo las había planeado. El silencio en nuestro penthouse se sentía sagrado después de años de ruido y apariencias. Era la primera paz genuina que experimentaba desde que Henry olvidó que una sociedad requiere reconocimiento, no borrado sistemático. Cada llamada sin contestar representaba justicia servida con eficiencia algorítmica, responsabilidad entregada a través de los sistemas que yo había construido cuando la confianza significaba colaboración y no explotación. Los socios de negocio que habían celebrado la transformación de Henry, de emprendedor casado a adquisición disponible, ahora descubrían que el romance corporativo requería recursos que el amante jamás había poseído. La estrategia de inversión de Kristen se desmoronaba al comprender que el acceso de Henry a los fondos operativos de Nexus Dynamics había sido un privilegio, no un derecho. Una autorización que podía ser revocada por la persona que realmente había construido la empresa que creían adquirir. La tarde transcurrió con una satisfacción contemplativa mientras revisaba solicitudes de patentes para innovaciones que revolucionarían las aplicaciones de aprendizaje automático en el diagnóstico médico. Mi trabajo técnico continuaba con una intensidad enfocada que había estado ausente durante años. Mientras veía a Henry llevarse el crédito por avances que no podía explicar ante inversionistas que asumían que su reconocimiento público reflejaba verdadera experiencia en lugar de gloria prestada. A las 11:45 de la noche, golpes desesperados resonaron en nuestro penthouse cuando Henry regresó a casa, transformado de realeza tecnológica en un despojo emocional. El sonido tenía el ritmo frenético de alguien cuyo plan perfecto se había convertido en un desastre perfecto, cuya adquisición corporativa disfrazada de romance había explotado con precisión matemática, sin dejar espacio para negociación ni apelación. Abrí la puerta y encontré a un hombre que había pasado 12 horas llamando a abogados, contadores y a cualquiera que pudiera explicarle cómo su golpe cuidadosamente orquestado había terminado en una parálisis financiera total. Su traje de diseñador mostraba arrugas que sugerían que había dormido en la oficina. Su porte confiado había sido reemplazado por una desesperación salvaje que lo hacía casi irreconocible, muy distinto al hombre que había aceptado la propuesta de Kristen con tanta autoridad menos de 24 horas antes. «No puedes destruirnos así», susurró. Sus palabras revelaban la ilusión fundamental de que aún existía un nosotros que destruir, cuando en realidad hacía años que no había una verdadera sociedad. Solo un espectáculo financiado con mi innovación y protegido por su ceguera voluntaria ante la verdad matemática sobre propiedad y contribución. Henry cruzó el umbral de nuestro penthouse como un hombre entrando en su propia tumba. Su traje de diseñador estaba arrugado hasta lo irreconocible y su porte confiado se había hecho añicos. El trayecto de 30 pisos en elevador aparentemente le había dado tiempo para ensayar explicaciones que sonaban más desesperadas con cada palabra. Sus manos temblaban al cerrar la puerta tras de sí. Una acción tan simple que le exigía un esfuerzo visible a alguien cuyo mundo se había derrumbado en apenas 12 horas. «Isabella, tenemos que hablar», dijo, con una autoridad hueca, la de alguien que había olvidado que la autoridad requiere poder real y no privilegios asumidos. Los pisos de mármol amplificaban cada paso suyo mientras avanzaba por la sala. Sus zapatos italianos de piel repiqueteaban sobre superficies que mis algoritmos habían pagado, mientras él asistía a cenas de networking disfrazadas de sesiones de planeación estratégica. Yo permanecí sentada en el sofá, los documentos legales extendidos sobre la mesa de centro entre nosotros, como pruebas en un juicio corporativo. El reloj Omega de colección descansaba sin abrir junto a los términos de rendición, su caja de terciopelo sirviendo como recordatorio de lo mucho que había malinterpretado mi papel en la farsa de esa noche. Hasta descubrir la verdad sobre meses de engaño coordinado. «Tienes que entender», empezó Henry, con palabras atropelladas por la desesperación de alguien cuyas explicaciones ensayadas se derrumbaban bajo presión. La propuesta de Kristen no era lo que parecía.
Era una prueba, una forma de que lucharas por nuestro matrimonio y demostraras tu compromiso con nuestra sociedad. Ella decía que te habías vuelto demasiado cómoda, demasiado confiada en lo que construimos juntos. La ilusión incrustada en su explicación dolía más que cualquier traición. Lo observé caminar de un lado a otro en la sala, inventando justificaciones elaboradas para una humillación sistemática. Su mente, al parecer, era capaz de transformar una estrategia de adquisición corporativa en una especie de terapia de pareja, a punta de negación. El mismo hombre que se había parado en un escenario aceptando felicitaciones por mis innovaciones ahora intentaba convencerme de que la devastación pública había sido diseñada para mi propio beneficio. Henry, dije, con voz firme y la paciencia de alguien que explica matemáticas básicas a un alumno particularmente lento. Te gastaste 27 millones de mi dinero. La matemática no es complicada. Los documentos extendidos en la mesa contaban una historia que ninguna explicación creativa podía alterar. Cada recibo representaba fondos corporativos tratados como cuentas personales. Cada autorización revelaba un patrón de explotación sistemática que había financiado su estilo de vida mientras yo trabajaba jornadas de 18 horas para generar los ingresos que él despilfarraba. Tools de inversionistas en Europa que costaban más que el presupuesto anual de la mayoría de las empresas. Retiros estratégicos en el Caribe disfrazados de desarrollo de negocios. Los eventos de networking en Manhattan no lograron nada más que engordar sus conexiones sociales a costa de mi empresa. Ese era nuestro dinero. Es dinero de ambos, protestó Henry, alzando la voz con cada intento fallido de justificar lo injustificable, como si los activos conjuntos provinieran de un éxito compartido. Una sociedad significa compartir recursos y oportunidades, respondí, sacando los papeles de incorporación que había redactado con experiencia legal de Harvard, algo que él jamás tuvo. El lenguaje jurídico dejaba claras las proporciones de propiedad que contradecían todas sus suposiciones sobre nuestra relación de negocios. Yo soy dueña del 67% de Nexus Dynamics. Tú tienes el 33%, le aclaré. Los documentos llevaban mi firma como fundadora principal, mientras su nombre aparecía solo como accionista minoritario. Las patentes detallaban cada innovación que había generado nuestra riqueza. Todas llevaban mi nombre como inventora principal junto con descripciones técnicas que probaban que solo yo tenía la capacidad de crear algoritmos revolucionarios. Los registros bancarios mostraban que la herencia de mi abuela había sido el capital inicial que transformó sus ideas ambiciosas en una operación real. Cada dólar podía rastrearse directamente a mis inversiones, en una época en la que sociedad significaba colaboración y no explotación sistemática. La empresa es de los dos, insistió Henry, aunque sus palabras estrellaban contra la evidencia matemática de que la propiedad no se define por campañas de relaciones públicas ni portadas de revistas. ¿6 años de construir esto juntos? 6 años de sacrificios compartidos, le pregunté, notando lo hueco que sonaba ese término aplicado a alguien cuya principal contribución había sido aceptar méritos de trabajos que no podía replicar ni explicar. Construiste tu reputación sobre innovaciones que no sabes depurar. Diste conferencias magistrales sobre algoritmos que no entiendes. Aceptaste premios por descubrimientos que no creaste. La evidencia era abrumadora. La documentación técnica probaba que todos los sistemas que generaban ingresos habían nacido en mis desveladas noches de programación, mientras Henry asistía a conferencias exclusivas disfrazadas de alianzas estratégicas. Los registros financieros confirmaban que cada dólar del capital inicial había provenido de la herencia de mi abuela, invertido en una empresa que honraba su legado de logros auténticos en lugar de glorias prestadas. Cuando Henry sugirió usar la grabación de la propuesta de Kristen como palanca contra ella, saqué mi teléfono y borré el video frente a sus ojos, viendo cómo su última esperanza de redención se desvanecía en la nada digital. No necesito chantaje, le dije, con la autoridad firme de alguien que posee escrituras de propiedad, patentes y 6 años de documentación que prueban exactamente quién construyó esta empresa y quién solo fingió dirigirla. Yo tengo la verdad matemática. Su rostro se desplomó cuando al fin entendió que sus justificaciones elaboradas no podían ocultar su irrelevancia en las operaciones reales de la compañía. La eliminación del video no fue misericordia, sino estrategia, prueba de que no necesitaba destruir a otros para recuperar lo que siempre había sido mío por innovación, financiamiento y propiedad legal. El documento de rendición representaba la culminación de todo lo que había aprendido sobre protección de propiedad intelectual y gobernanza corporativa.
Cada cláusula estaba escrita con precisión quirúrgica, diseñada para desmantelar sistemáticamente la vida que Henry había construido sobre mi trabajo y asegurar que jamás volviera a explotar innovaciones que no había creado ni capital que no había aportado. No puedes hablar en serio con estas condiciones, dijo Henry, con la voz quebrada mientras leía. Renuncia inmediata como socio, veto permanente a la participación de Kristen, 27 millones en reembolso estructurado, reconocimiento público de mi verdadero papel como fundadora y un acuerdo de confidencialidad integral que lo silenciaría por completo. Cada cláusula refleja la realidad matemática de la propiedad y la contribución, le dije, observando cómo luchaba por entender conceptos que deberían haber sido obvios para cualquiera que realmente hubiera construido una empresa y no solo actuado el papel de emprendedor exitoso. Firma los documentos o enfréntate a un litigio que hará que el congelamiento financiero de esta noche parezca un favor. Las manos de Henry temblaban mientras firmaba cada página, moviendo la pluma con la eficiencia desesperada de alguien que finalmente comprendía que había estado jugando póker contra el dueño del casino. Cada rúbrica y firma representaba otro pedazo de su identidad cuidadosamente construida desmoronándose bajo el peso de la realidad legal. Cada cláusula le arrancaba acceso al imperio que yo había levantado mientras él se paseaba en alianzas estratégicas en resorts de 5 estrellas. Lo vi aceptar términos que transformarían su entendimiento de propiedad, contribución y consecuencia. La renuncia lo despojó de los títulos que le habían servido como plataforma para aceptar méritos que nunca ganó. El reembolso financiero aseguró rendición de cuentas por cada gasto personal cargado a las cuentas de la empresa. El reconocimiento público corregiría los registros históricos que lo habían celebrado como un visionario mientras me relegaban a personaje secundario en mi propia historia de éxito. El acuerdo de confidencialidad, quizá la cláusula más devastadora, le impediría escribir memorias, dar entrevistas o subirse a escenarios en conferencias a hablar de experiencias que jamás vivió. El hombre que había construido su reputación sobre glorias prestadas pasaría los próximos 5 años en silencio forzado. Incapaz de monetizar historias sobre innovaciones que no creó ni decisiones empresariales que nunca tomó. Los documentos se convirtieron en su confesión, una admisión legal de que 6 años de crédito robado regresaban, por fin, a su verdadero dueño. Cada firma confirmaba que la verdad matemática siempre termina imponiéndose sobre la campaña de relaciones públicas más sofisticada. Que el logro auténtico prevalece cuando la realidad legal confronta a la percepción fabricada. Cuando Henry estampó la última firma, la transformación de empresario celebrado a accionista minoritario en una compañía que nunca controló se completó. La vida perfecta que habíamos construido juntos se reveló como un montaje financiado por mi innovación y protegido por su ceguera voluntaria a documentos de propiedad que siempre contaron una historia distinta a la que él vendía a inversionistas y periodistas. Los papeles firmados quedaron esparcidos sobre nuestra mesa de centro como los restos de su antigua identidad. Cada página llevaba su firma, reconociendo la realidad matemática de propiedad y contribución que siempre había gobernado en Nexus Dynamics. Su salida de nuestro penthouse fue anticlimática después del desmantelamiento sistemático de todo lo que creyó controlar. Las puertas del elevador se cerraron frente a un hombre que finalmente entendió la diferencia entre acceso y autoridad, entre actuar y lograr de verdad. La reunión de emergencia del Consejo se convocó a las 8 de la mañana, apenas 6 horas después de que Henry firmara su rendición. La sala de juntas de cristal en el piso 32 de nuestro edificio se sentía como un tribunal corporativo donde el veredicto ya estaba dictado. 10 consejeros se acomodaron alrededor de la mesa de caoba con expresiones que oscilaban entre la confusión y el pánico mal disimulado. Ni sus trajes caros ni su seguridad ensayada podían ocultar la incertidumbre fundamental de quienes acababan de descubrir que habían estado apoyando al jugador equivocado en un juego cuyas reglas jamás entendieron. Entré a la sala con la carpeta manila que contenía la reestructuración completa de Nexus Dynamics. Mis tacones resonaban contra los pisos de mármol con el ritmo medido de la justicia finalmente ejecutada. Los consejeros que habían pasado 6 años inclinándose ante el encanto y las conexiones de Henry ahora enfrentaban a la mujer que en realidad había construido la empresa que creían gobernar. Sus miradas nerviosas sugerían un reconocimiento tardío de lo mal que habían entendido las dinámicas de poder dentro de su propia organización. Buenos días, dije, acomodándome en la silla de la cabecera, la que siempre me había correspondido por derecho de mayoría accionaria. Aunque por años había permitido que Henry la ocupara para mantener las apariencias que ya no importaban.
Tenemos cambios significativos que discutir respecto a la estructura de liderazgo y la autoridad operativa de Nexus Dynamics. Margaret Chin, la miembro con más antigüedad en el consejo, habló primero con el tono cuidadoso de alguien que de pronto pisa terreno traicionero. Isabella, entendemos que hubo algunos acontecimientos después de la gala de inversionistas anoche. Henry mencionó asuntos urgentes que requerían atención del consejo, pero no fue muy claro en los detalles. El eufemismo habría resultado casi cómico si la situación no fuera tan grave. 12 horas de llamadas frenéticas de Henry a abogados, contadores y consultores de crisis no habían producido ninguna explicación coherente para la parálisis financiera que había convertido a Nexus Dynamics de una empresa operativa en un fantasma corporativo de la noche a la mañana. Henry Martínez ha presentado su renuncia inmediata como co-CEO de Nexus Dynamics, anuncié, con la precisión quirúrgica de quien dicta un diagnóstico médico. A partir de este momento, asumo control absoluto de todas las operaciones de la compañía, con poder de veto total sobre gastos, alianzas estratégicas y decisiones de personal. El silencio que siguió cayó pesado, cargado de implicaciones que los consejeros apenas comenzaban a calcular. 6 años de deferencia a la imagen pública de Henry habían creado su puesto sobre autoridad y toma de decisiones que ahora se derrumbaban bajo el peso de documentos legales que contaban una historia completamente distinta. Sobre propiedad y control. Además continué, notando cómo cada frase cortaba la tensión de la sala como bisturí. Kristen Blackwood y todas las entidades asociadas a su grupo de inversión quedan permanentemente vetadas de cualquier vínculo con Nexus Dynamics, incluyendo contratos de consultoría, negociaciones de alianzas o incluso contacto casual con nuestro personal. La sentencia de muerte corporativa flotó en el aire mientras los miembros del consejo empezaban a calcular cómo este reacomodo fundamental afectaría sus propios cargos, opciones de acciones y reputaciones profesionales. La elegancia matemática de los documentos de propiedad estaba derrotando años de relaciones públicas y conexiones sociales, demostrando que la documentación siempre vence al carisma cuando la realidad legal choca contra la percepción fabricada. David Park, nuestro asesor tecnológico, carraspeó con visible incomodidad. Isabella, estos son cambios significativos. Tal vez deberíamos agendar reuniones adicionales para discutir las implicaciones y asegurar que se implementen procedimientos de transición adecuados. Abrí la carpeta Manila y repartí copias de los documentos de incorporación, las solicitudes de patentes y los registros financieros que siempre habían definido la verdadera estructura de nuestra empresa. Los documentos que están revisando establecen que yo poseo el 67% de Nexus Dynamics, mientras que Henry posee el 33%, expliqué con calma. Cada innovación que genera nuestros ingresos lleva mi nombre como inventora principal. Todo el capital inicial provino de mis propios recursos. La revelación transformó por completo el ambiente en la sala. Inversionistas sofisticados descubrieron que habían malinterpretado de manera fundamental a la compañía que habían asesorado durante años. Los archivos de patentes demostraban que los algoritmos revolucionarios, antes atribuidos a un supuesto liderazgo visionario, en realidad habían sido desarrollados por alguien a quien habían visto como esposa de apoyo y no como la verdadera emprendedora brillante. Henry hará una declaración pública para corregir el registro histórico, anuncié, mostrando la confesión que él había firmado apenas unas horas antes. El comunicado reconocía mi papel como fundadora, arquitecta y accionista mayoritaria de Nexus Dynamics, además de su renuncia a todas las responsabilidades operativas. Leer en voz alta el documento se convirtió en la humillación final de Henry, un testimonio que borraba 6 años de crédito robado en párrafos cuidadosamente redactados. Su voz grabada durante nuestra confrontación en el penthouse se quebraba en cada admisión, que había sido portavoz mientras yo hacía el verdadero trabajo de construir algo con valor. Reconozco que Isabella Martínez es la verdadera fundadora y propietaria mayoritaria de Nexus Dynamics, decía el comunicado. Ella desarrolló nuestros algoritmos centrales, registró nuestras patentes y tomó las decisiones estratégicas que construyeron esta empresa. Yo serví como representante público mientras ella aportaba la experiencia técnica y la visión innovadora que generaron nuestro éxito. Los miembros del consejo observaban entre fascinados y horrorizados cómo la confesión continuaba, transformando en cuestión de minutos a un empresario celebrado en un fraude corporativo. Cada párrafo era un clavo en el ataúd de la reputación cuidadosamente fabricada de Henry, demostrando que la verdad matemática siempre termina por imponerse.
incluso sobre las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. El comunicado detallaba que las innovaciones técnicas atribuidas al equipo de liderazgo habían sido diseñadas e implementadas por Isabella Martínez en ciclos de desarrollo de 18 horas. Mientras Henry se ocupaba de relaciones externas y de hablar con inversionistas. Sus aportaciones a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático representaban avances reales, logros auténticos que él había tenido el privilegio de presentar como propios en escenarios de negocios. La confesión se convirtió en una lección magistral sobre consecuencias, una prueba de que los logros auténticos siempre prevalecen cuando la realidad legal enfrenta a la percepción fabricada. Los miembros del consejo comprendieron que estaban presenciando la corrección sistemática de un registro histórico que había celebrado la gloria prestada mientras menospreciaba la innovación real. Como CEO única de Nexus Dynamics, mis primeras decisiones ejecutivas priorizaron la sustancia sobre la apariencia. Sustituí los eventos de networking con champaña por verdadera excelencia en ingeniería y avances significativos. Los empleados que habían trabajado bajo el régimen de Henry descubrieron lo que significaba tener un liderazgo que entendiera la tecnología que desarrollaban. Su alivio era palpable, las discusiones técnicas, por fin, se volvían sustantivas en lugar de un espectáculo vacío. Efectivo de inmediato concluí, reestructuraremos nuestras prioridades de desarrollo para enfocarnos en aplicaciones revolucionarias y no en oportunidades de relaciones públicas. Anuncié a los equipos de ingeniería quienes habían sido marginados mientras Henry perseguía portadas de revistas y escenarios de conferencias que, a partir de ahora, su conocimiento técnico guiaría nuestra dirección estratégica, en lugar de estar subordinado a la mercadotecnia y las redes sociales. La atmósfera en la oficina cambió en cuestión de horas tras la salida de Henry, de ser un espectáculo vacío pasó a convertirse en una colaboración productiva. Ingenieros que antes presentaban ideas complejas a alguien que solo podía sonreír y asentir durante las revisiones técnicas, de pronto trabajaban con un liderazgo capaz de depurar código, optimizar algoritmos y aportar soluciones reales en discusiones de problemas. Sarah Kim, mi exasistente y una de las mentes más brillantes en optimización de aprendizaje automático, aceptó con entusiasmo su ascenso a directora de tecnología. Un entusiasmo que había reprimido durante años al ver cómo sus innovaciones eran atribuidas al liderazgo visionario de Henry. Su primera presentación al Consejo detalló desarrollos revolucionarios en la arquitectura de redes neuronales, con aplicaciones que transformarían el análisis predictivo en múltiples industrias. La transformación de Nexus Dynamics, de un teatro corporativo a un centro auténtico de innovación, se sintió más como una restauración que como una revolución. Era devolver la compañía a los principios que habían motivado la inversión inicial de mi abuela, logros reales en lugar de gloria prestada. La verdad matemática finalmente había vencido a la percepción fabricada, estableciendo prioridades operativas basadas en la experiencia genuina y no en la presencia mediática. La reunión del Consejo concluyó con aprobación unánime de la transición de liderazgo. Sus firmas reconocían que habían estado gobernando una empresa que jamás habían entendido realmente. Hasta que la documentación legal los obligó a aceptar una realidad distinta a la que se había vendido a periodistas de negocios y publicaciones de la industria. Los consejeros salieron de la sala de juntas con la eficiencia contenida que sigue a una reestructuración corporativa mayor. Conversaban en voz baja, procesando el cambio fundamental en el liderazgo y la revelación de que habían asesorado a una empresa que nunca comprendieron del todo. Las paredes de vidrio del piso ejecutivo reflejaban la luz matinal que se filtraba por el distrito financiero de Boston, iluminando un espacio que ahora funcionaría bajo principios de innovación auténtica en lugar de teatro disfrazado de emprendimiento. 9 meses después, me encontré de pie en una cocina completamente distinta, preparando café con un equipo que había comprado con mi propio dinero. No con cuentas corporativas financiadas por algoritmos que yo misma había programado en noches sin dormir. La casa adosada en Cambridge lo representaba todo. El penthouse en Back Bay había sido apariencia sobre comodidad, estética para Instagram sobre funcionalidad, lujo fabricado en lugar de satisfacción real. Cada mueble de mi nuevo hogar reflejaba decisiones personales, no impresiones para inversionistas. Era un espacio pensado para vivir, no para aparentar. La luz de la mañana entraba por ventanas que podía abrir para dejar pasar aire fresco, un placer sencillo que había sido imposible en el ambiente controlado del penthouse anterior.
La cafetera era un modelo alemán modesto que producía excelentes resultados sin necesidad de conocimientos técnicos ni discursos pretenciosos sobre granos de origen único o tostados artesanales. Todo en mi nuevo entorno reflejaba valores que priorizaban la sustancia sobre la apariencia, la autenticidad sobre la fachada. Mi cátedra como profesora visitante en MIT me había conectado con estudiantes de posgrado cuya curiosidad genuina sobre marcos de aprendizaje automático me recordaba por qué me había enamorado de la programación. Antes de que se enredara con patentes, márgenes de ganancia y campañas de relaciones públicas. Esas jóvenes mentes abordaban algoritmos complejos con la misma pasión que yo había sentido en mis primeras sesiones de código. Cuando la tecnología de punta se percibía como arte y las soluciones elegantes representaban pura satisfacción intelectual. Profesora Martínez, su enfoque en la optimización de redes neuronales ha abierto líneas de investigación completamente nuevas para nuestras aplicaciones en salud, me dijo David Lowe, un candidato doctoral cuya disertación revolucionaría la imagenología diagnóstica con inteligencia artificial. Su entusiasmo por la excelencia técnica, en lugar de las oportunidades de networking, representaba exactamente lo que yo siempre había esperado encontrar en una colaboración académica. La ausencia de personal, cubiertas de mármol y de ese performance disfrazado de vida doméstica había creado espacio para la satisfacción tranquila de, por fin, alinear mi entorno con mis verdaderos valores. Ya no despertaba en un escenario diseñado para impresionar a visitantes que veían mi hogar como accesorio en la historia de éxito de alguien más. Cada detalle de mi nueva vida reflejaba decisiones auténticas, no estrategias de imagen corporativa. Quantum Labs representaba todo lo que la versión de Nexus Dynamics de Henry jamás había sido: sustancia sobre estilo, innovación sobre apariencias, soluciones sobre presencia en redes sociales. Bajo el liderazgo de la doctora Sarah Kim en la iniciativa de cómputo distribuido, habíamos asegurado contratos con 3 grandes sistemas de salud y 2 compañías Fortune 500. El éxito se medía en problemas resueltos, no en portadas de revistas ni conferencias con reflectores. Los $50 millones que invertí en Quantum Labs generaban retornos medidos en impacto humano, no en valor para accionistas. Financiábamos investigación que revolucionaría el diagnóstico y tratamiento médico. En lugar de producir reportes trimestrales diseñados para impresionar a inversionistas que jamás entendieron la tecnología que estaban financiando. Ver a mentes brillantes colaborar en aplicaciones revolucionarias me recordaba mis propios inicios, cuando programar era poesía y la innovación tecnológica representaba arte, no estrategia de negocios. El marco de cómputo distribuido que desarrollamos reducirá el tiempo de procesamiento de imágenes diagnósticas de horas a minutos, explicó Sara durante nuestra reunión trimestral. 3 hospitales ya están reportando mejores resultados en pacientes gracias a la identificación más rápida de condiciones críticas. Su pasión por la excelencia técnica más que por el reconocimiento público representaba el tipo de liderazgo que yo debía haber apoyado desde el principio. En lugar de financiar la transformación de Henry de emprendedor a celebridad corporativa a través de innovaciones que nunca entendió ni pudo replicar. La carta escrita a mano de Henry llegó un martes por la mañana. Su letra cuidada reconocía logros que había admitido demasiado tarde para salvar la relación que había destruido con años de robar crédito sistemáticamente. En el Portland Community College, donde ahora daba clases de emprendimiento, recibía una compensación modesta que reflejaba sus verdaderos aportes a la educación empresarial. No la gloria prestada de innovaciones que nunca creó. Ahora me doy cuenta de que trataste de enseñarme durante años la diferencia entre ser importante y ser auténtico, escribió, con una caligrafía que parecía más vieja que su edad. Mostrando el desgaste de quien descubre que toda su identidad profesional estaba construida sobre cimientos ajenos. Lamento que haya sido necesario perderlo todo para entender lo que decía sobre el logro genuino versus el teatro. Su pequeño departamento y sus circunstancias reducidas eran la consecuencia natural de haber construido una carrera sobre innovación prestada en lugar de verdadera pericia. Su reconocimiento tardío de mis aportaciones cargaba el peso de alguien que, al fin, entendía lo que había perdido por sus propias decisiones. El plan de pago de 27 millones avanzaba según lo pactado. Cada mensualidad representando la rendición de cuentas por fondos corporativos que Henry había tratado como cuentas personales mientras yo construía el imperio que él afirmaba dirigir. La situación de Kristen ofrecía su propia lección en diligencia de vida.
mientras explicaba a sus socios limitados cómo su estrategia de adquisición había fracasado al no investigar las verdaderas estructuras de propiedad antes de intentar orquestar una humillación pública con la que buscaba adueñarse de una compañía que nunca comprendió. Su reputación permaneció intacta, pero su modelo de negocio había quedado dañado de manera permanente por asumir que la percepción pública equivale a realidad legal, cuando la documentación corporativa cuenta una historia muy distinta. La adquisición fallida de Martínez demuestra la importancia de investigar a fondo las estructuras de propiedad antes de diseñar estrategias de asociación. Escribió en un comunicado cuidadosamente redactado para los inversionistas que cuestionaban su criterio. Después de descubrir que su teatro romántico se había montado sin entender las bases matemáticas de la empresa que intentó adquirir. De pie en mi cocina honesta, entendí que la mejor venganza nunca había sido destruir a otros, sino vivir auténticamente en mis propios términos, construyendo cosas significativas con personas que realmente valoraban los resultados por encima de las apariencias. El reloj Omega Vintage seguía intacto sobre mi mostrador, un recordatorio de $25,000 de mi último gesto como personaje secundario en la historia de alguien más. Antes de decidir escribir mi propio guión con valores que priorizan logros genuinos sobre glorias prestadas. Henry y Kristen enfrentaron consecuencias que reflejaban sus propias decisiones. Pero mi victoria no era su castigo. Era la reconstrucción de una vida basada en logros auténticos en lugar de teatro corporativo. Las matemáticas funcionaron a la perfección, acciones más consecuencias igual a justicia. Justicia servida con la precisión de quien entiende que la persona que construye el sistema decide cómo opera. Mi rutina matutina en la casa de Cambridge representaba todo lo que había esperado alcanzar tras años de crear tecnología que realmente importaba. La satisfacción tranquila de un trabajo con propósito, relaciones genuinas con personas que valoraban la sustancia sobre el estilo, y la paz de vivir en un entorno que reflejaba mis verdaderos valores en lugar de expectativas ajenas. La herencia de mi abuela había financiado innovación auténtica en lugar de gloria robada, honrando su memoria a través de tecnología revolucionaria que resolvía problemas reales en lugar de producir portadas de revista para quienes jamás entendieron los algoritmos que aseguraban haber creado. Elena Santos estaría orgullosa de ver a su nieta reclamar el crédito por un trabajo que representaba contribución genuina al conocimiento humano, no performance disfrazado de emprendimiento. El café sabía mejor cuando lo preparaba con equipo comprado con ganancias honestas y no con cuentas corporativas alimentadas por innovaciones que otros me atribuían. Cada mañana era otro día de vivir auténticamente en vez de desempeñar papeles diseñados para hacer que otros se vieran exitosos a costa de mis contribuciones invisibles. Las matemáticas de la justicia demostraron que el logro genuino siempre prevalece cuando la documentación legal enfrenta a la percepción fabricada. Y, a veces, la mejor venganza es simplemente tener la razón y contar con la evidencia para probarlo.